Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar de ese lado de las pantallas mientras se van incorporando a esta sala de chat. Les vamos agradeciendo por estar presentes en esta actividad de la materia Teoría del Estado, de la cátedra que dirijo, en donde va a tener una participación de muchos de los profesores de esta cátedra y donde vamos a abordar una temática fundamental, importante, me animo a decir trascendental, de cara a lo que va a ser la salida del aislamiento de la pandemia por el coronavirus. Si hay un tema que está en discusión, que se está poniendo en tela de juicio, tiene que ver con cuál es el replanteo que va a tener el Estado de cara a la salida de este aislamiento. Todos escuchamos que se están revisando las funciones, se están revisando cuáles van a ser los alcances y las tareas que tiene el Estado y básicamente también cuáles van a ser las libertades que hasta hace 3 o 4 meses disfrutábamos como ciudadanos y hoy nos vemos restringidos o como consecuencia del aislamiento. Es decir, los desafíos que tiene el Estado frente al aislamiento por el coronavirus. Me acompañan en esta sesión tres profesores de la cátedra. El primero de ellos, que lo veo que se acaba de conectar, el profesor José Luis Gargarella. También va a estar el profesor Alejandro Bulacio y también la profesora Viviana Albertus. Cada uno de nosotros va a exponer alrededor de 10 minutos y vamos a tener hacia el final de la jornada de este evento virtual una rueda y un espacio para las preguntas. Voy a desconectar los comentarios y los voy a conectar nuevamente para el finalizado cada una de las exposiciones para que podamos interactuar. Vamos a José Luis Gargarella. Hola, José Luis. Estimado profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien, muy bien, esperando. Bueno, adelante, José Luis. El desafío del Estado frente al coronavirus. Vas a darnos una intervención de alrededor de 10-12 minutos sobre lo que es el planteo del coronavirus en Occidente. Por lo tanto, adelante, José Luis, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Primero, muy orgulloso de poder participar. Y, digamos, hagamos 2 protestas y 2 propuestas. 2 protestas. Desde que comenzó el tema de la pandemia, me llama mucho la atención el discurso político, básicamente 2 discursos políticos muy críticos que circulan en torno de lo que significa esta circunstancia. Por derecha hay un discurso, digamos así, de tinte espiritualista que trata este tema tan doloroso que estamos viviendo como una especie de momento de castigo, momento de expiación. Entonces hay toda una serie de argumentos que hablan sobre que esto sucede porque nos hemos alejado de la fe, de la religión, de Dios, del espíritu, de los valores religiosos, y, digamos, señalan que esto es una consecuencia de ese alejamiento del mundo hacia un mundo materialista, frío, ¿no es cierto? Y pareciera que la conclusión de esto es, pero esta circunstancia se nos ha dado para que tengamos un momento de redención, como si tuviéramos una culpa que expiar, después de la cual vendrá un momento de redención. Bueno, creo que este argumento respetable, o estos argumentos respetables, están totalmente equivocados. La historia nos demuestra que a lo largo de los siglos ha habido diversas pandemias, incluso ha habido pandemias horrorosas, lo sabemos, durante la muy religiosa Edad Media. Lo que ha sucedido es que el mundo occidental ha visto toda una serie de mejoras que han permitido que una pandemia literalmente universal tenga consecuencias muy inferiores, pese al horror de cada muerte que lloramos cada una de ellas, merced al avance científico, tecnológico, médico.
me parece que el sentido, digamos, de esto es un hecho que tiene que ver con apartarse del espíritu, simplemente no es cierto. Y además, este criterio según el cual, pero este castigo, a este castigo le seguirá un momento de redención, me parece bastante peligroso pensarlo porque la última noticia que tenemos, por ejemplo, la gripe española después de la Primera Guerra Mundial, fue seguida del advenimiento del comunismo, del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, difícilmente el mundo se hará mejor después de esto. La historia nos demuestra que no es así. Al contrario, el último antecedente es bastante malo al respecto. Y después, digamos, por izquierda hay otro discurso apocalíptico también, y este parece regodearse frente a la situación que estamos viviendo, porque hay una serie de temperamentos que van en el sentido de mostrar que por fin le ha llegado su sentencia a la modernidad capitalista liberal. Este es el momento del fin, y además es un fin merecido. Este mundo frío, egoísta, calculador, el mundo de la injusticia, el mundo que contamina, el mundo que crea males por un sistema que es perverso, bueno, digamos, ha llegado a su momento de recibir el castigo. Y realmente si no fuera que estamos viviendo un momento trágico, en algún sentido resultaría cómico, porque parece haber intelectuales, incluso algunos discursivamente brillantes, que ven ante, digamos, el aleteo de una mariposa el fin del capitalismo, es decir, anhelan tan vehementemente el final del capitalismo que consideran que esto que está pasando es consecuencia de la modernidad occidental y, digamos, al fin y al cabo, de alguna manera se ve también como un momento en donde recibimos un castigo, lo cual me parece, sinceramente, muy equivocado. Es decir, me parece que no tiene nada que ver con este argumento, me parece que, para bien o para mal, yo no es que venga a defender el capitalismo, no es mi interés, pero digo, me parece que no está en riesgo, que no va a morir, que esto no es un síntoma de eso que tanta gente desea. Y por el contrario, la verdad es que lo que uno observa es que, si bien habrá que comprobarlo, todo parece indicar que esto se inició en una zona rural atrasada de China. O sea, en la China comunista, en una zona a la que parece que la modernidad tocó poco, por aparentemente una mala política sanitaria, se inició este punto. Y el punto es que, además, en China se da otro fenómeno, que es que la gente de Hong Kong se quiere escapar de ese mundo alternativo y está sufriendo mucho porque la quieren incorporar a un sistema que no quiere. ¿Cuál es el punto que quiero mencionar? Creo que estos dos argumentos, si bien son muy distantes, uno tan espiritualista, otro tan materialista, confluyen en un punto central, que es el odio al occidente moderno, el odio a la modernidad occidental. Y si la pregunta fuera, ¿pero qué? ¿Occidente no merece críticas? Miles. Y Occidente las alienta, de esto se trata. Lo que estoy diciendo es que creo que la crítica a veces bien intencionada y otras veces mal intencionada, va en camino de tirar el bebé con el agua sucia. Hay mucha agua sucia, hay muchos defectos, hay muchas... Los espiritualistas y los materialistas, por decirlo así, no odian lo que Occidente tiene de malo, odian lo que Occidente tiene de bueno. Y yo creo que no hay en un punto más que un último paso de una muy larga tradición, que es el odio a lo que Occidente viene produciendo desde fines de la Edad Media. Es decir, el odio a este encadenamiento entre el Renacimiento, la Reforma Protestante y sus cambios, las ideas contractualistas inglesas de 1600, la Ilustración del 1700 y las democracias de talante ilustrado que protagonizan la vida pública, afortunadamente, los últimos 2 siglos. Yo creo que estos discursos apocalípticos no atacan el mal de Occidente, atacan lo que de Occidente tenemos que defender. Esto es lo que estoy señalando. Y el punto que
siguiente sería abordar directamente ya no los discursos, sino lo que tiene que ver con el Estado. Porque además de mostrar estos discursos, la situación de la pandemia descubre los buenos y malos gobiernos del mundo, los buenos y malos estados del mundo. Entonces, a mí me parece que es muy importante en este momento repensar el Estado. Descubrimos que el Estado es imprescindible. Y no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de si el Estado actúa haciendo lo que debe hacer o si no lo hace, si es técnicamente competente o no. Es decir, de lo que se trata, lo que estamos descubriendo, es que es importantísimo tener un sistema de salud adecuado, que no tenemos que salir corriendo a crear camas de emergencia, tenemos que tener hospitales buenos, que no tenemos que tener una policía que nos persiga, tenemos que tener una buena policía, que tenemos que tener poderes que funcionen porque se han adaptado a los cambios tecnológicos del siglo XXI, no poderes del Estado que están paralizados. Es decir, lo que la pandemia muestra es que es necesario el Estado justo, el Estado que haga lo que tiene que hacer. No hay lugar, la emergencia lo demuestra, para que en el Estado haya empleados de más, amigos, gente que no sabe pero lo pongo en un cargo inocuo. No, el Estado tiene que tiene que tener la medida justa, tiene que hacer lo que tiene que hacer, con técnicos idóneos. Entonces, esta pandemia nos pone frente a este fenómeno. El Estado es indispensable, pero es indispensable tener un Estado que funcione y que haga lo que tiene que hacer. Y acaban dos propuestas. Una, que puede parecer una utopía. Estamos descubriendo que hay millones de compatriotas que viven sin techo. No puede ser. Aunque fuéramos las personas más egoístas del mundo, por amor propio, para salvarnos a nosotros mismos, si el Estado necesita construir en un plan federal de vivienda 4 millones de viviendas para poner a cada argentino bajo un techo, este es el momento de empezar a hacerlo, porque se nos va la vida en ello, de la gente que está sin techo hoy y de las consecuencias tremendas que esto trae en una situación de emergencia. Y la otra propuesta, había una frase famosa que se le atribuye a Clemenceau: si probamos algo nuevo, y decía, probemos república. Sí, probemos república, porque el Estado que tenemos que crear, además de hacer lo que tiene que hacer, tiene que cumplir escrupulosamente el rol que le marca la Constitución, tiene que ser el Estado de Derecho, que se dice muy fácil, pero se trata de 3 poderes que funcionan y se controlan entre sí. Se trata de una administración que es la administración del siglo XXI, y se trata del respeto escrupuloso a los derechos y las libertades individuales, ahora más que nunca. Y el último punto vinculado a este es, ¿y cómo gobernar el Estado en la pandemia? Y me parece que tenemos en el mundo, no quiero ejemplos exóticos, lo tenemos en nuestra América, y tenemos dos modelos muy claros. Por ejemplo, en América del Norte yo podría elegir entre el vociferante populista autoritario Trump, que dice un montón de cosas y conforma a la gente que lo quiere, solo que se le mueren los norteamericanos de a miles, o podría cruzar la frontera e ir a ver el tranquilo y tolerante Canadá de Trudeau, donde todo funciona mejor. Esta circunstancia también muestra que gritar y decir cosas que conformen la tribuna no arregla los problemas. Cuando llegan los problemas, resulta que el gritón que conforma la tribuna no sabe qué hacer. Y lo mismo en América del Sur. Miremos ejemplos. Tenemos al populista autoritario Bolsonaro, Dios sobre todo, sus pentecostales que lo rodean, solo que el mundo entero lo dice. Brasil es una calamidad resolviendo esto. En cambio, el tranquilo y laico Uruguay casi no tiene víctimas. Bueno, yo creo que está claro para qué lado habría que agarrar. Y hasta acá llego yo. Excelente, José Luis. Muchas gracias por tu intervención. Mantenete en línea una vez finalizada la participación de cada uno de los expositores, y eventualmente alguna pregunta te volvemos a poner en el aire en esta Muy particular bien. forma de transmitir el conocimiento. Muchas gracias, José Luis. Bien. Seguimos en Gracias contacto. a vos, Cristian. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, continuamos con las intervenciones. Profesor Alejandro Bulacio nos va a exponer sobre el estado y los riesgos globales durante la cuarentena. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? No sé si se escucha bien. Te escucha perfecto. Gracias por estar ahí. Y bueno, adelante los temas, los trabajos que estás realizando sobre los riesgos globales durante la cuarentena. Sí, a ver, lo mío quizás no sea tan declamado, va a ser un poco más, digamos, eh, expositivo, digamos. Yo diría que desde el año 89 hasta hoy, el tema 1989, desde la caída del muro hasta hoy, el tema del Estado ha girado en torno a la globalización, o sea, ha girado hasta dónde el Estado conserva o pierde su soberanía, porque ante las cuestiones globales, las cuestiones de la red de Internet, las cuestiones ambientales, las cuestiones de migración, las climáticas, la de salud, cada vez fue más evidente que el Estado puramente nacional parecía, hasta esta epidemia, vamos a saber si es así o no, después de la pandemia, que no daba, por decirlo de alguna manera, no daba abasto. El segundo punto es los riesgos. Hay un autor que se llama Beck que en 1986, y insiste varias veces, en 1986 es curioso porque escribe el prólogo justo al día que había explotado Chernobyl. O sea, él escribe el prólogo casi temblando porque se había realizado lo que él tenía miedo que ocurra, digamos, lo que se visualizaba como un riesgo se había transformado en una catástrofe. ¿Y él qué va a decir? Va a decir que hay una nueva modernidad, una segunda modernidad, en la cual los riesgos ya no son calculables. O sea, en la primera modernidad los riesgos se pueden calcular, por lo tanto saca una póliza de seguro, digamos. En la segunda modernidad los riesgos son incalculables, ninguna póliza los va a cubrir, ¿está? Son imprevisibles, no los podemos ni siquiera pensar, son deslocalizados, pasan que empiezan en China pero molestan acá, y no son compensables, no hay forma de hacer una especie de trato, bueno, yo te doy esto, no, ni siquiera. Estos riesgos, para ampliar un poquito el tema de la pandemia, son nucleares, terroristas, financieros, ambientales, ecológicos, de salud, de manipulación genética, está todo lo que sea convergencia de tecnologías, también trae aparejado una cantidad de riesgos. Y entonces acá me planteo un tercer punto, para ser lo más breve y concreto, que creo que el paradigma del progreso indefinido, perdón, mi amigo José Luis, entra en crisis indefectiblemente, o sea, no entra en crisis ni por derecha ni por izquierda, entra en crisis porque nadie percibe el futuro como una garantía de que va a estar mejor. Si nadie percibe el futuro como una garantía de que va a estar mejor, entra en crisis. Ya tendremos para discutir un rato. Muy bien. Y acá tenemos dos problemas, porque por un lado las ciencias y la tecnología producen riesgos imposibles de calcular en sus consecuencias, como por ejemplo cuando se creó el congelador, no se sabía que lo creó, que iba a terminar destruyendo la capa de ozono, y aunque hubiera hecho todo para averiguarlo, no lo podía saber. Conclusión, en miles de cosas estamos creando cosas que parecen buenas, pero no sabemos qué riesgos entrañan. Y al mismo tiempo necesitamos muchas veces de la tecnología, como ahora, para una vacuna, para el virus, para esto, para lo otro. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, digamos así. Esta época ya la caracterizó Einstein, ¿no es cierto? Decía máxima perfección en los medios, máxima confusión en los fines. Bueno, volvemos al principio. ¿Son los estados más fuertes o no? Primera cosa que uno ve diría que sí. Sin embargo, hacia adentro, especialmente sobre estos estados populistas que acabas de mencionar, José Luis, hacen agua. Si bien hacia afuera el concepto de soberanía aparece aparentemente como fuerte, hacia adentro terminan siendo los estados locales o incluso municipales, en Argentina pasa lo mismo, los que toman las medidas concretas muchas veces contra la pandemia en un verdadero caos normativo acá en Brasil, bueno, Estados Unidos, Brasil, ni hablar. A mí me da la impresión que es imposible gestionar los riesgos solo desde el Estado Nacional. Y esto incluso también es aplicable a Europa, porque Europa la podríamos tomar ya como un gran Estado, salvo Inglaterra, y que en el fondo se ha cerrado en las pequeñas provincias que son
los estados nacionales allá, para decirlo que no se escapa, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que tenemos a mano es solamente el Estado. Es una especie el ejemplo ese del borracho que busca las llaves para entrar en la casa, no las tiene, pero se va abajo un farol y busca ahí, y uno le pregunta, ¿pero qué buscas? Las llaves, ¿pero las tenés? No, ¿y por qué buscas ahí? Porque hay luz. Pareciera que el Estado fuera el único que nos puede salvar cuando es obvio que está absolutamente perdido y borracho buscando un lugar simplemente porque hay luz. No tiene ni idea, lamentablemente. Bueno, y acá podemos decir, los riesgos llegaron para llegaron para quedarse. No hay que asustarse, hay que convivir con ellos, y entonces el principio que se va a empezar a aplicar es un principio que podríamos llamar de prevención, porque no se sabe ni cuál va a ser la próxima catástrofe ni cómo va a ser. Y ahí entra lo que decía José Luis. Como no podemos prever todo, necesitamos un mundo más desarrollado, con menos pobres, con menos corrupción, con menos aglomeraciones, que nos proteja de alguna manera de cualquier riesgo. Porque ahora va a haber un montón de camas en todos los hospitales después de esto, pero el próximo riesgo puede ser otro. La próxima catástrofe. Puede ser otra, no tiene por qué ser esta, puede ser otra, cualquiera. Muy bien. Y acá quiero poner un punto medio raro que me salió hoy mientras iba escribiendo. La mayoría de los riesgos tienen relación con cuestiones no vinculadas tanto con el capitalismo, sino con lo militar. No hay control. Estuve leyendo estos días, ya había estos experimentos hace 10 años, ya se hacían, todo esto está contado en un libro de hace 10 años, la humanidad amenazada por los riesgos globales, qué sé yo. Estos virus ya estaban creados en laboratorios militares chinos y norteamericanos, etc. O sea, que aunque se hayan producido por un campesino, que sé yo qué sé cuánto, el riesgo nuclear, los riesgos de comunicación, los riesgos de control de nuestras personas, los riesgos terroristas, los riesgos mismo, en gran medida se crean para fines militares. Yo estoy de acuerdo que esto no tiene nada que ver con el capitalismo, estoy de acuerdo que cambiará poco. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para hacer un sistema económico más justo. Porque aunque no sea en magnitud real de muertos lo peor que nos ha pasado, se ha ejemplificado ante nuestra vista como lo peor que nos ha pasado. Entonces va a tener consecuencias importantes y las cosas cuando tienen consecuencias importantes hay que aprovecharlas. Y termino con el tema de la técnica. Un poco los técnicos se han mostrado como opinadores. Han superado a los políticos. Es más, han necesitado de decisiones políticas, porque ellos no se ponen de acuerdo, una cosa bastante loca, ¿no? Y acá entra un punto que es importante. El control estatal de las nuevas tecnologías no funciona porque termina siendo un control militar. Tiene que haber una especie de control social de las nuevas tecnologías. En especial las que provienen del ámbito militar y son las que más riesgo generan. Generalmente le cargamos las tintas al capitalismo, que genera riesgo de todos los colores, en cuanto a contaminación esencialmente, pero me parece que lo militar es mucho más grave, ¿no es cierto? ¿Y por qué control? Porque no se puede renunciar a que la ciencia siga existiendo ni que haya más cosas, pero necesita un tipo de control y un tipo de control de tipo social, internacional, digamos, ¿no es cierto? Y los estados se tienen que abrir a lo internacional y terminan en 3 minutos, 2. Entonces yo pondría en la agenda como cuestiones que ya hay que encarar desde el Estado nacional, desde las Naciones Unidas, de donde quieran. El tema medioambiental y ecológico. Ese es un riesgo que nos va matando todos los días, de poquito a poco. Todos los días morimos un poquito. Quizás nunca se precie así de manera brutal, pero puede terminar con la vida en la Tierra. Entonces, aunque no sea nunca brutal, lo tenemos que encarar. El tema de la pobreza y de la economía, totalmente de acuerdo con mi antecesor, igual que con el tema de la República, obviamente. El tema que el capitalismo no es que ha fracasado, pero ha encontrado sus límites. No por esta pandemia, por los riesgos. La utilidad llega a un momento que es inútil, porque nos pone en riesgo la propia sobrevivencia como raza, como
personas humanas, todas. Esto nos ha puesto en conflicto la seguridad con la libertad. Yo la verdad es que opto por la libertad, pero es un tema complejo, digamos, que hay que plantearlo, ¿no es cierto? Creo que los estados nacionales es obvio que no pueden solos con estas cosas, que es obvio que tienen que armarse en redes, que es obvio que tienen que funcionar con las ONG, con los organismos internacionales, con los estados más pequeños, etcétera, para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto la verdad que ha sido un horror, y la última vez que pasó algo así no llegamos a esto, porque funcionó coordinadamente. Lo que pasa es que la globalización es muchísimo más fuerte, y la globalización es un fenómeno, así que no, también, que no me la demoricen, porque no es una ideología. Yo hablo de la globalización como proceso de mayor vincularidad. Es indefectible, cada día es más fuerte, ¿no es cierto? Y con el tema de lo militar, la propuesta que escuché por ahí, de la derecha seguramente, por el hijo de Papa, te decía una parte importante. Redondeando que se nos va. Sí, una parte importante del presupuesto a los riesgos, a la infraestructura, creo que se necesita y viene bien para el control. El tema de los bienes públicos, la vacuna que de alguna forma sea para todos, y poner claros límites al autoritarismo. Muchas gracias, Alejandro. Seguramente ya veo que alguna de las preguntas que estarán haciendo algunos de los que nos están escuchando y mirando es cómo hacer esa sociedad más justa que hasta hace unos minutos estabas propiciando. Así que te invito a que te quedes en línea y después de las exposiciones, si eventualmente surge alguna pregunta sobre tu tema, te volvemos a conectar. Muchas gracias, Alejandro, y seguimos en contacto. Doctora Viviana Albertus, la doctora nos va a exponer sobre uno de los desafíos que tiene el derecho del trabajo en la República Argentina, que es esta nueva instancia, este nuevo proyecto que es el teletrabajo. Cómo el Estado regula, si es que lo debe regular, esta nueva forma de contratación laboral en la que muchos estamos inmersos, a partir de esta necesidad de mantenernos en nuestros domicilios aislados. A ver, doctora. Hola, ¿me escuchás? Sí, está conectándose el audio. ¿Me escuchás? Perfectamente el audio, no el video. Bueno, mejor. ¿Me escuchás y no me ves? Bueno, Bueno, mientras se conecta, adelante sobre tu comentario sobre el teletrabajo, este nuevo proyecto que está con tratamiento legislativo en el Congreso de la sí, Nación. sí, bueno, voy arrancando. Estas cosas de internet suelen pasar, pero bueno, no importa. Lo importante es escuchar estas opiniones diferentes que podemos llegar a tener. Una opción es que me desconecte y me vuelva a conectar, pero creo que vamos a perder unos minutos. Sigo así, si te parece bien. Intento. Dale, Hacemos un último intento. dale. Ahora No, sí. El ¿me audio se veo? escucha perfectamente. Bueno, listo, sigamos, Cristian. Adelante. Creo que es uniforme el criterio y la opinión que todos consideramos que uno de los temas que han sido desafío durante esta pandemia que estamos transitando son las medidas para la protección de los trabajadores y trabajadoras en el sector público y privado. En esa línea se han dictado una gran cantidad de normas para regular diferentes aspectos del trabajo. Por ejemplo, el Estado ha determinado qué es un trabajo esencial y qué no, la dispensa de la obligación de trabajar, como también, por ejemplo, la presunción de la enfermedad laboral del virus COVID para aquel trabajador que se haya infectado en el lugar de trabajo, ¿sí? Así vemos cómo el Estado dictó normativa para regular diferentes aspectos de la relación laboral. Otra temática que hoy se está debatiendo en el ámbito del Congreso de la Nación es la legislación del teletrabajo. Y cuando hablo de hoy,
es precisamente hoy. Hoy en el Senado, en las diferentes comisiones, se está regulando y se está trabajando sobre este proyecto de ley. Hasta el día de la fecha ha sido una materia pendiente para el Estado Nacional una política pública en relación al teletrabajo, también conocido como trabajo remoto, home office. Señalemos que es una modalidad que se utiliza en el país hace más de 10 años. Una vez más, el derecho aparece atrás de los hechos, ¿no? El tratamiento en el Congreso de esta modalidad se aceleró como consecuencia de imponerse esta forma de trabajar en virtud de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297. A partir de esa medida del 19 de marzo, una cantidad importante de trabajadores del sector público y privado empezaron a realizar su actividad desde su hogar. Pero la pregunta que debemos hacernos y en la cual los invito a todos a reflexionar, ¿es necesario regularlo y no dejarlo a criterio de los convenios colectivos según la actividad, por ejemplo? ¿Por qué se le exige al Estado de diferentes sectores una ley que establezca derechos y obligaciones de las partes? Y no dejarlo, como dije recién, a criterio de paritarias, de convenios colectivos respectivos. Obviamente que desde el ámbito del empleo público resulta necesario que sea el Estado quien lo regule. ¿Por qué? Por su función de empleador que tiene, ¿no? Pero en la actividad privada, y me pregunto, ¿hay un excesivo tecnicismo en su regulación? Creo que son esos los interrogantes que hay que hacerse y que los legisladores hoy en día se tienen que estar haciendo al momento de regularlo. Lo escuchaba José Luis, que decía que el Estado debe actuar haciendo lo que debe hacer y no excediéndose en sus funciones. También quiero señalar que a diferencia de lo que ocurre con otros países, el teletrabajo en Argentina obviamente no se encuentra regulado, pero el pasado 25 de junio la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular el teletrabajo. Digo que en principio esta propuesta tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para regular la modalidad. Obviamente, para aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y particulares características, ¿no? Intenta brindar una protección a los teletrabajadores. Y se determinan varios principios, los voy a señalar rápidamente. Por ejemplo, igualdad de trato. ¿Sí? Dice que todos los trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de los empleados, y que su remuneración no podrá ser inferior a la que percibirían si se encuentran trabajando en su lugar de trabajo habitual. Derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? Es un nuevo concepto que lo escuchamos en las últimas 2 semanas en todos los medios de comunicación. Es el derecho del trabajador a no ser conectado, a no ser contactado fuera del horario de la jornada laboral, a desconectarse de los dispositivos digitales. Otro principio es la reversibilidad y voluntariedad. El trabajador o la trabajadora no pueden ser obligados a aceptar esta modalidad contractual, salvo casos de fuerza mayor, como puede ser entendida esta situación de pandemia que estamos transitando. Y también se regula que será potestad del empleado revocar su decisión de manera unilateral en cualquier momento. Bueno, estos 2 principios que acabo de mencionar, el derecho a la desconexión digital y la reversibilidad, están teniendo muchas críticas desde el sector privado. Como dije, estas 2 últimas semanas se han manifestado tanto a favor o en contra de este proyecto normativo. Y otros 2 principios que rápidamente quiero destacar es la provisión de los elementos de trabajo y el derecho a compensación. Dice que el empleador deberá compensar la totalidad de los gastos de conectividad. Ahora yo me pregunto, si se aprueba esta ley, ¿podrán todos los empleadores, pensemos en las pymes que hoy se ven tan afectadas estos días, ¿podrán compensar este derecho? ¿Tendrán que ir inmediatamente a pagarle los servicios de internet y de telefonía a todos los trabajadores? Desde el sector privado están haciendo y están pidiendo ser oídos por el Congreso. Como dije, puede haber un excesivo tecnicismo en la regulación.
¿sí? Quiero también destacar que cualquier proyecto, cualquier norma, no debe abusar de rigorismo en ciertos aspectos. Y esta norma, quizás en algunos aspectos, abusa de rigorismo. Y también hay ausencia de regulación en otros. Por ejemplo, el rol de la mujer, particularmente de la mujer teletrabajadora. Cualquier norma que se establezca en el ámbito de la Argentina debe tenerse en consideración la igualdad. Y cuando hablo de igualdad en las condiciones de trabajo. Hay que legislar pensando y dando una vuelta de rosca, pensando en regulaciones que contemplen el rol de la mujer, en este caso de la mujer teletrabajadora. Y este proyecto en ese ámbito parece quedarse a mitad de camino, ¿sí? Porque si bien legisla el derecho a manejar su jornada laboral con los cuidados a menores de 13 años o personas con discapacidad, hay otros aspectos que no están siendo considerados. La futura ley no puede admitir abusos ni avallazamientos de derechos de ninguna de las dos partes. Y cuando hablo de las partes, hablo del trabajador y del empleador. También parecería que hay que revisar algunos aspectos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Resta esperar el tratamiento por parte del Senado de la Nación en estos días. Para concluir, Cristian, quiero remarcar que los aspectos de las relaciones laborales claramente será uno de los desafíos del Estado post-pandemia. Considero que compartís el criterio. En esta línea concluyo considerando que es esencial el dictado de políticas públicas que fomenten la utilización de las tecnologías de la información y que garanticen también la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también que tengan en consideración los preceptos de la libertad de empresa. Todos derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional. Hace tiempo se viene debatiendo la necesidad de repensar la función del Estado en relación a los derechos sociales, y en particular, obviamente, una reformulación de las cuestiones laborales. Resulta fundamental el diseño de esas medidas, pero también tienen que ser acompañadas y escuchados los reclamos de los empleadores, principalmente de las pymes, que claramente luego de esta situación de emergencia sanitaria habrá que acompañarlas. Para finalizar, quiero recordar que es el Estado quien debe velar por la promoción del desarrollo económico y social del país. Gracias por estos minutos de reflexión y debate, Cristian. Muchas gracias, doctora. El audio ha salido perfecto, no así el video que sigue dando vueltas. Pero bueno, te invitamos a que te quedes en línea. Seguramente habrá muchas preguntas sobre la interesante temática que abordaste en esa intervención del Estado, cómo el Estado arbitra en esta relación empleador y trabajador. Y bueno, te invitamos a que te quedes en línea para continuar en esta jornada. Perfecto, chao. Bueno, Alejandro, te invito a que te conectes, así me acompañás en lo que va a ser mi intervención para después dar lugar a las preguntas o inquietudes que puedan llegar a surgir. Ahí estamos, Alejandro. Yo voy a abordar una temática que subyace a lo que han sido las exposiciones y algo que desde los medios de comunicación, desde el pensamiento, desde la doctrina, desde el derecho, venimos escuchando de hace 110 días. Es la figura del Estado. Un Estado que supimos ver cómo retrocedía hasta hace no muy poco tiempo y donde en algunos sectores se abogaba por el renacer, por el volver a clarificar y a dotarle de mayores facultades o mayores atribuciones. Hoy resulta que tenemos una relación cuasi familiar, podríamos decir, con la figura del Estado. Parecería ser que nos estamos volviendo a encontrar, nos estamos reconociendo, tal vez como una pareja que estuvieron alejados mucho tiempo y al estar encerrados en sus domicilios vuelven a encontrarse. Vuelven a encontrarse de otra manera, pero cuando se encuentran, resulta que una de esas dos partes del Estado ha adquirido una cantidad importante de atribuciones, a partir de justamente lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus. Y en particular me quiero detener en algunos aspectos que hacen a esta nueva metodología de control social por parte del Estado.
Es evidente que durante esta situación de emergencia por pandemia, el Estado ha atribuido, ha adquirido, ha recuperado muchas facultades. Evidentemente que haya establecido un aislamiento obligatorio hace a la búsqueda de la consagración de la salud pública y evitar la masificación del contagio. Ahora bien, esta actividad el Estado la puede desarrollar de múltiples maneras. ¿Cuál es el riesgo que yo advierto y cuál es de alguna manera la atención que quiero poner sobre este avance de las atribuciones del Estado contra los derechos a la libertad de las personas? En primer lugar, el control social mediante las nuevas tecnologías. Estamos, por ejemplo, en este momento dando una conferencia en el marco de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires utilizando una plataforma virtual. Y el Estado ha intentado aprovechar de alguna forma el control social mediante la utilización de plataformas digitales. Por supuesto, no lo dicen directamente, sino que la idea del avance del Estado mediante la utilización del control social con el uso de las plataformas ha sido la loable lucha contra el coronavirus, insertando, por ejemplo, o proponiendo la obligación de la instalación de determinada aplicación móvil en los teléfonos de cada uno. Esta aplicación que, de alguna manera, y esa era la propuesta originaria, nos obligaba a estar geolocalizados. Mediante el sistema GPS que tienen los ya modernos teléfonos móviles, el Estado nos proponía indicarles en cada momento dónde estábamos. Una suerte de novela de George Orwell, 1984, en donde el Estado sabía dónde estábamos en cada lugar, en cada momento, en cada tiempo. Por fortuna, por éxito, al menos en la República Argentina, esa propuesta no prosperó, sí ha avanzado en otros países, y por supuesto, ¿no? Tenemos del otro lado la tentación de luchar y combatir efectivamente contra el coronavirus mediante ese tipo de plataformas. Sí quiero destacar que en una provincia, en Tierra del Fuego, esa aplicación fue obligatoria durante mucho tiempo para poder identificar el ciudadano en dónde estaba en cada momento, cuánto tiempo iba a permanecer fuera de su domicilio. Entiendo esto, que es un avasallamiento irrazonable a las libertades y particularmente al derecho de intimidad de las personas. Primera consideración que quiero destacar en este avance que ha tenido el Estado en estos 116, 117 días que está durando el aislamiento en la capital, el Gran Buenos Aires, pero que está durando también en el ámbito de la República Argentina. Segundo de los avances que ha tenido el Estado en esta situación, el control o el intento del control en la información, tanto en los medios de difusión masiva como en las plataformas de comunicación, en las redes sociales. Este intento de lucha contra las fake news, contra toda aquella noticia que podría llegar a disparar un movimiento colectivo y que eso podría llegar a generar un riesgo de el denominado, por ejemplo, anticuarentenismo o alguna propuesta crítica, sea a una posición oficial del Estado o sea a determinado posicionamiento. Eso lo que ha generado es una suerte, y en alguna instancia se ha propuesto, de control policíaco de lo que cada uno de nosotros dice en las redes digitales. Por supuesto que cuando los constituyentes en 1853 establecieron el derecho a publicar las ideas en la prensa sin la censura previa, jamás hubieran imaginado que hoy podemos publicar nuestras ideas en las redes digitales, en Internet. Habrá que estar muy atentos a que se deba y se continúe garantizando la libertad de expresión, incluso también en lo que tiene que ver con las plataformas, las redes digitales e incluso todo el ámbito de Internet. Y tercera, y tal vez la más preocupante, pero a su vez encubierto avance que ha tenido el Estado en lo que es la libertad de las personas, esa nueva cosmovisión que está intentando imponer algún sector desde lo político, pero no falta mucho para que eso se plasme de lo jurídico, con este mensaje de el Estado nos cuida, el Estado vela y nos tutela a cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos al Estado? Era una suerte de padre de familia. El Estado hoy nos garantiza todo. Nosotros nos tenemos que quedar en nuestros domicilios, porque el Estado sabe qué es lo que necesitamos. El Estado sabe mejor que nosotros lo que nosotros queremos, lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros.
Y es un mensaje realmente peligroso en términos del Estado de Derecho. Por lo tanto, es un llamado de atención. Un tercer aspecto que quiero mencionar es lo que tiene que ver con, en algún momento se va a terminar este estado de excepción, este estado de emergencia, y yo creo que tenemos, y es uno de los desafíos que tenemos las mujeres y hombres del derecho, es volver a recuperar las libertades y los derechos que hasta el mes de febrero de este año teníamos y disfrutábamos casi sin darnos cuenta, como un derecho adquirido. Llegó el momento, a medida que vaya relajándose o levantándose estas medidas de aislamiento, de volver a recordar todos los derechos y las libertades que teníamos hasta hace muy poco tiempo y volver a exigir poder disfrutarlo como hasta hace muy poco lo teníamos. Este es el mensaje que quiero transmitir. Les agradecemos a todos por estar del otro lado de las pantallas y vamos a activar los comentarios, preguntas, para que toda aquella persona que lo quiera hacer lo pueda escribir y en la medida de lo posible podamos comentarlo. Así que damos un espacio a la participación, mensajes, preguntas, para cualquiera de los expositores, por supuesto. Bueno, Alejandro, ¿querés redondear 2 minutos algunos de tus comentarios? Hasta tanto vayan surgiendo algunos interrogantes. Yo creo que por lo que vos planteás está claramente en crisis el Estado, nadie cree que el Estado realmente lo pueda cuidar. También está en crisis el mercado, o sea, a mí no me gusta que me controle el Estado, pero tampoco me gusta que me controle el mercado mediante tecnologías blandas y que supuestamente yo doy mi conformidad, no me gusta que me controle nadie. ¿Ah? Pero mirá, Y nos controlan. Sí, es voluntario, teórico. Mirá la pregunta que nos hace Nicolás, si esta pandemia puede generar algún tipo de comienzo de una, llamémosla Guerra Fría, un nuevo posicionamiento entre aquellos estados en donde están más enrolados en el mantenimiento de las economías capitalistas y otro movimiento que está más proclive a la intervención más importante del Estado en la economía. Sí, es todo muy mezclado, ¿no? Porque las economías libres están con Trump y Bolsonaro a la cabeza, dos dementes. Entonces, digamos, si vamos a Europa, por suerte, pero el inglés se contagió y entendió, digamos, ¿no? Ahora, que es obvio que puede haber un problema entre China, Estados Unidos, etcétera, es obvio, ¿no es cierto? Eso ya es previo. O sea, el mundo va a ser distinto. Para mí de eso no hay demasiada duda. Y como está en crisis el Estado, como en alguna medida, si bien el capitalismo no va a ser reemplazado, todo lo que se dijo en la primera reunión, no deja de ser cierto que también ha encontrado sus límites, no crisis, sus límites, y que la tecnología no termina de dar respuestas, sino que a veces genera los problemas. Yo creo que la respuesta acá va a pasar por la sociedad civil, por lo que vos decías al final, por la búsqueda y la lucha por los derechos, pero no solo en forma individual, sino a través de asociaciones, de grupos, etcétera, etcétera. Y obvio que va a haber que siempre las libertades se pelean, porque las libertades nadie te las regala, que quiere poder tiene más, quiere más. Eso para mí es absolutamente obvio. Lo que me parece interesante es que la sociedad busca normalidad. La sociedad quiere normalidad, y no una nueva normalidad o este tipo de estupideces. La sociedad quiere ir a la normalidad, o sea, es más, en los lugares en donde la cuestión está más o menos controlada, de hecho hay ya casi normalidad, no sé si porque lo quiere el gobierno, u otro será igual, sino porque se impone, no es que cambiamos de fase cambiamos porque ya cambiamos, en realidad ya, la sociedad decidió cambiar, entonces no le queda más remedio. Entonces yo creo que estas acciones prácticas, sociales, de libertad, en las redes, eso es lo que hay que hacer, más unirse fuerte en una sociedad civil, este tipo de cosas, la facultad, este tipo de lugares que generan espacios de cultura y que en donde no estamos ni peleando ni por el poder, ni por la guita, ni por el último descubrimiento tecnológico, al final se juntan entre los tres. Bueno, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Hay unas preguntas que están muy orientadas a
intervención de José Luis Vergrela en este comentario sobre cómo Occidente está combatiendo la pandemia. Así que, Alejandro, muchas gracias por tu intervención. Le damos espacio a José Luis para que nos pueda contestar sobre ese comentario sobre cuál es el desafío que tiene la Organización Mundial de la Salud por un lado y por otro lado la intervención y la participación de esta suerte de China contra el resto del mundo. ¿Cómo ves eso, José Luis? Bueno, ojalá no suceda, ¿no es cierto? Pero me parece que hay algo para pensar acerca de la anomalía china. A veces se dice, bueno, qué experimento extraño, el capitalismo funciona muy bien en China. Claro, pero China es una dictadura feroz. Y el punto es que, y a esto me refería, que a veces se critica los males del mundo occidental y las limitaciones a la libertad que vos bien defendés en nuestra parte del mundo, pero la principal potencia que parece estar por superar a Estados Unidos en muchos rubros y a donde hasta ahora parece haberse, según las pruebas que hay hasta ahora, originado el fenómeno, es una potencia opaca que no deja mirar en su interior, en donde no hay libertades, en donde hay un partido único. Entonces, a ver, la pandemia que ha descubierto tantas cosas, que ha mostrado tantas cosas, también nos muestra el rostro menos simpático de China. Exactamente. Y respecto a la Organización Mundial de la Salud, en este papel tan difuso, equívoco que ha tenido desde un comienzo, recomendando algunas medidas, desdiciéndose, ¿qué tienen Bueno, para aportar sobre eso? la verdad es que estoy pensando casi que es como un premio consuelo, porque uno a veces piensa que las burocracias no funcionan bien en nuestro país o en alguna provincia, y lo cierto es que esta organización internacional, hasta ahora tan prestigiosa, no ha estado a la altura de las circunstancias. Eso es clarísimo. Es evidente que por lo que uno observa, faltó certeza, faltó una organización que mostrara su competencia en la materia, y cuando las papas quemaron, dejó que desear su rol, sí, sin dudas, sin dudas. Acá hay un tema, ¿no? Y incluso para ir redondeando, porque el dueño de Instagram a la hora nos corta la transmisión, pero es importante introducir un concepto que no hemos abordado, ¿no? Que es la idea o el concepto de democracia. Si bien está presente en el concepto o en la idea de Estado de Derecho, hemos hablado de los derechos, de recuperar los derechos, recuperar las libertades. La doctora Viviana Albertus incluso hizo énfasis en el posicionamiento de los derechos sociales para no olvidar y que la cuarentena, que la pandemia no importe un retroceso a estos derechos sociales, pero lo concreto es que la figura de la democracia también aparece. Por ejemplo, y en algunos países, el fin de semana pasado, el domingo pasado, se celebraron elecciones en algunas comunidades autónomas en España, y es un desafío que tenemos de cara a lo que queda de este año y al próximo año que viene. ¿Qué democracia y cuánta democracia podremos volver a conseguir una vez que salgamos de este aislamiento? Y a partir de ahí se incorpora la figura del voto electrónico, los mecanismos participativos mediante las redes digitales. Es decir, hoy tenemos tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación participando y sesionando mediante mecanismos digitales. Esto no menoscaba, José Luis, ¿a vos qué te parece el concepto, la idea de la democracia tradicional hasta como la veíamos hasta hace muy pocos meses? Aparentemente esta situación ha trastocado el mundo entero en casi todos los órdenes, y estamos viendo situaciones muy anómalas. Yo nunca en mi vida había escuchado la idea de que podrían suspenderse las elecciones en Estados Unidos. O sea, nunca en la vida pensé que iba a escuchar esa noticia, y hubo un run run al respecto. A mí me parece que es evidente que en la situación de crisis el valor de la República, del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, de la división de los poderes, de la prensa libre, de la justicia independiente, se agiganta. Yo creo que esto revaloriza, más allá de cambios de carácter tecnológico frente a una situación como la pandemia, yo creo que vuelve a aparecer
el doble aspecto de la democracia liberal. Es decir, ¿quién manda? Es el pueblo, un conjunto de individuos libres iguales es el soberano. ¿En qué marco? En el marco de una constitución que resguarda los derechos de cada individuo. Eso que teóricamente parece tan sencillo es extraordinariamente difícil y ahora más. Es uno de los desafíos sin duda que vamos a tener no solamente durante este momento, sino también de cara a la salida del aislamiento. ¿Cómo va a ser nuestra vida pública, nuestra vida democrática? ¿Cómo será el mecanismo de toma de decisiones? ¿Cómo será nuestra participación? En Argentina estamos a 1 año y 2 meses de la primera elección de medio término de la presidencia que comenzó hace muy poco tiempo, pero ya se está pensando y se está discutiendo ese tema, y esto por supuesto abre nuevos desafíos, repensar la idea del voto electrónico, repensar la idea de la participación mediante las herramientas digitales, en fin, nunca bajando los brazos de la democracia como bandera del Estado de Derecho constitucional, pero bueno, se abre un nuevo paradigma alrededor de este tema. Bueno, muy bien, José Luis, muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Muy agradecido. Gracias. La doctora Viviana Albertus parecería ser que tiene un último comentario. A ver si... Doctora Viviana Albertus. No, bueno, claramente no quiere que salga de Instagram. Hay excelente audio, pero hay un problema con el video. Pero bueno, adelante, alguna última reflexión, Viviana. Bueno, yo creo que es importante que todos nos hagamos responsables de nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de los derechos, pero también para controlar a los poderes del Estado. Creo que es importante y para eso tenemos que estar informados. Acá hay muchos estudiantes que nos están acompañando, que no solo se dediquen a estudiar lo que le damos los profesores, sino que se informen sobre lo que pasa día a día en los diferentes poderes del Estado. Bueno, excelente cierre, Doc, muchas gracias. Y bueno, le damos las gracias a todos ustedes por estar del otro lado de las pantallas, haciendo un esfuerzo muy importante, pero particularmente manteniendo esta función que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que no solamente es de enseñanza, no solamente es educativa, sino que también cumple una función social. En la medida de lo posible, estar todos juntos, estar todos conectados, distanciamiento de por medio, y nos volveremos a encontrar muy pronto, no solamente en las actividades que estamos organizando, sino también pronto presencialmente en la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos por estar presentes y nos vemos en la próxima. Adiós.